Hermanos, como decía esta mañana, hoy estamos celebrando y proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles, hermanos, que este hecho es el hecho más importante de la fe cristiana. Como recordamos, el viernes pasado fuimos testigos de la causa, necesidad y beneficios de la muerte de Cristo. Pero como recordamos por el final del sermón del viernes pasado, la historia no termina con Cristo en la tumba. La historia ni siquiera termina con Jesús ascendiendo al Padre. Hermanos, la historia termina con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el juez del universo, poniendo sus enemigos bajo sus pies y reinando por la eternidad para la gloria del Padre. Brothers and sisters, as I mentioned this morning, we are celebrating not only that, but we are proclaiming the resurrection of our Lord Jesus Christ. I must begin telling you that this resurrection thing is the most important thing in Christian faith. As we remember last Friday, we witnessed the cause, the necessity, and the benefits of Christ's death. But as we recall from the end of the sermon from last Friday, the story does not end with Christ in the tomb. The story doesn't even end with Jesus ascending to the Father. Brethren, the story ends with the Son of God, Jesus Christ, the spotless Lamb, the Judge of the universe, putting his enemies under his feet and reigning for eternity for the glory of the Father. Como mencioné anteriormente, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el hecho más importante de la fe cristiana. Es donde todo se construye bajo la fe o todo se derrumba bajo la fe. Apenas hace 2 días, hermanos, el viernes estudiamos la muerte de Jesucristo. Pero aún con todo lo que acarrea la muerte de Cristo, hermanos, si Él no hubiera resucitado de la muerte, sería prácticamente en vano. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo les dice a los Corintios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 13 y 14. Y les dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. As I mentioned before, brothers and sisters, the resurrection of our Lord Jesus Christ is the most important fact of Christian life. Is everything where everything is the resurrection is where everything is built up or everything is torn down? If it's true, it's built up. If it's false, it tears down. Just 2 days ago on Friday, we studied the death of Jesus Christ. We talk about all that is involved in his death. But brother, let me tell you something. Sister, let me tell you something. Even with all that brings the death of Christ, if he had not resurrected, his death will be practically in vain. This is precisely what the Apostle Paul says to the Corinthians in his first letter, chapter 15, verses 13 and 14. Listen to what he says. But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Hermanos, la realidad de la resurrección de Cristo es un hecho palpable en todas las Escrituras. Los 4 evangelios detallan la resurrección de Jesucristo. El libro de Hechos que estamos estudiando actualmente en nuestros cultos del Día del Señor, los apóstoles constantemente están predicando no solo la muerte, pero sobre todo la resurrección de Jesucristo. Tomemos por ejemplo, hermanos, el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés en Hechos 2, versos 31 y 32.
Pedro está diciendo y dice, y miró, hablando del rey David, hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Brethren, the reality of Christ's resurrection is a fact that is palpable throughout all the scriptures. The four gospels teach the resurrection of Jesus Christ in specific detail. The book of Acts that we're studying currently in our Lord Day services, the apostles are constantly preaching the death, but especially the resurrection of our Lord Jesus Christ. Take Peter's first sermon on the day of Pentecost in Acts chapter 2, verse 31 and 32 as an example. In that passage we read the following. He, the King David, he foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we are all witnesses. Hermanos, todo el resto del Nuevo Testamento está lleno de declaraciones de los escritores bíblicos acerca de la certeza de la resurrección de Jesucristo. Pablo escribió de esta realidad en la primera carta a los Corintios, también escribió a los Romanos, también escribió a los Efesios, también escribió a los Colosenses. El apóstol Pedro demostró la realidad de la resurrección de Jesús en la primera carta a los hermanos de la dispersión en primera de Pedro. Not only that the Gospels and the book of Acts speak clearly about the resurrection of our Lord Jesus Christ, but the rest of the New Testament is filled with biblical writers' statements about the certainty of the resurrection of Jesus Christ. Paul wrote of this reality in his first letter to the Corinthians, but not only to them, he also wrote to the Romans. He also told that to the Ephesians. He also spoke about that to the Colossians. The Apostle Peter demonstrated this reality also in his first letter to the brethren of the dispersion in 1 Peter. Hermanos, como lo mencioné anteriormente, el milagro de la resurrección de Jesucristo es el punto más importante de la fe cristiana. El cristianismo evangélico, y digo evangélico en el sentido y definición histórica de la palabra evangélico, no a lo moderno que está distorsionado. El cristianismo evangélico es la única religión en el mundo que basa todas sus creencias en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Hijo de Dios. Ninguna otra religión asegura, ni siquiera dice que el fundador de esa religión resucitó. Todos están en la tumba. Cristo resucitó. Y esta mañana, hermanos, estaremos estudiando dos puntos importantes sobre la resurrección de Jesús, los cuales son, número 1, las pruebas de la resurrección, y número 2, los beneficios de la resurrección. Y comenzamos de lleno, hermanos, con el primer punto de esta mañana, las pruebas de la resurrección. Brothers and sisters, as I mentioned earlier, the miracle of the resurrection of Jesus Christ is the most important point of the Christian faith. Evangelical Christianity, and I mean evangelical in the sense and historical definition of the word evangelical, not the modern, which is all distorted. Evangelical Christianity is the only religion in the world that bases all its beliefs on the death, burial, resurrection, and ascension of the Son of God. Any other religion, it don't matter what it is, every founder of every other religion, you can see their tomb and their bodies are still there. Our Lord Jesus Christ was risen.
And this morning, brothers and sisters, we will be studying two important points about the resurrection of Jesus. Number one, the proofs of the resurrection of Jesus Christ. And number two, the benefits of the resurrection of Jesus Christ. And we begin with the first point of this morning's sermon, the proofs of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Hermanos, la resurrección de Jesús es algo que ha sido tratado de negarse, entenderse, aceptarse, creerse, casi desde los primeros días en que Jesucristo resucitó. El primer caso específico es el caso de los sacerdotes del Sanedrín que leemos en Mateo 28, capítulo 11 al 15. Vean lo que dice: mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a soldados diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Brethren, the resurrection of our Lord Jesus Christ is something that has been denied, misunderstood, rejected, and doubted from almost the first days following the event. The first specific case is the one of the priests of the Sanhedrin. We read in Matthew 28, 11 to 15. Listen to these words. While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priests that all had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers and said, Tell people his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And this very story has been spread among Jews until this very day. Otro caso más cercano, hermanos, es el de los 11 discípulos en Marcos 16:14. Vean lo que dice. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y respondió y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto resucitado. Los apóstoles mismos ni siquiera creyeron la resurrección de Jesús. También recordamos el caso claro de Tomás, hermanos, en Juan capítulo 20, versos 24 al 28. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro de la casa y Tomás junto con ellos. Estaban todas las puertas cerradas y Jesús se puso de pie en medio de ellos y les dijo: pasa a ustedes. Luego nuestro Señor Jesucristo dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo. Mira mis manos, entiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. But there's another case of unbelief that is closer to Jesus Christ, is that of the 11 disciples in Mark 16:14. Listen to what he says. Afterward, he appeared to the 11 themselves as they were reclining at table, and he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. Not even the disciples themselves believed in the resurrection of Jesus Christ. We also remember a very famous case, that of the case of Thomas in John 20:24 to 28. Listen to what he says. Now Thomas, one of the 12, was not with them when Jesus came, so the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see his hands, the mark of the nails, and I place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, then I will believe.
We continue reading and we know that 8 days later, the apostles all together with Jesus Christ, the doors are closed. All of a sudden, Jesus appears in the middle, then it says, peace to you. Then he said to Thomas, put your finger here and see my hands. Put out your hand and place it in my side. And Jesus told them, do not disbelieve, but believe. And Thomas' answer, my Lord, my God. Es fácilmente entender, hermanos, que los discípulos no entendieran y aún no creyeran la resurrección de Jesucristo. Después de todo, hermanos, leemos en Lucas capítulo 24, verso 45, que Jesús abrió sus mentes a los discípulos para que pudieran entender la resurrección. Pero más fácil, hermanos, es entender aunque aquellos quienes han sido regenerados y por consecuente iluminados por el Espíritu de Dios rechacen la resurrección de Jesús. Pablo demuestra esto, hermanos, en 1 Corintios capítulo 1, versos 18 y luego después versos 22 y 23. Vean el 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Vean el 23, 22 y 23. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Brothers and sisters, it's easy to understand that the disciples themselves did not understand or even believe the resurrection of Christ. After all, we read the account in Luke chapter 24, verse 45, where Jesus opened the mind of the disciples so they might understand the resurrection. But it's even easier to understand that those who had not been regenerated, therefore they had not been illuminated by the Spirit of God, they reject the resurrection of Jesus Christ. Paul demonstrates this in 1 Corinthians chapter 1 verse 18 and then 22 and 22 and then 23. Listen to 1:18. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us are being saved, it is the power of God. Then in verse 22 and 23, for Jews demand signs and Greeks seek for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to the Gentiles. Hermanos, es más sorprendente oír de aquellos quienes dicen de sí mismos haber sido iluminados y ser parte de la iglesia de Cristo, aún niegan, minimizan y dudan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los teólogos modernos y liberales dicen tener explicaciones para la resurrección. Alegan que los discípulos tuvieron simplemente una visión. También dicen que Cristo realmente no murió en la cruz, solamente se desmayó y cuando lo bajaron iba desmayado todavía. Pero déjenme decirles, hermanos, que todas estas blasfemias y dudas en contra de la infalible, santa, inerrante, suficiente, inspirada palabra de Dios no son más que mentiras que vienen desde el fondo del infierno. It is so amazing. It is surprising to hear those who say of themselves to be Christians, to have been illuminated, to be part of the church. You hear them deny and minimize and doubt the resurrection of our Lord Jesus Christ. Liberal and modern theologians claim to have explanations for the resurrection of our Lord Jesus. They claim that the disciples simply had a vision. This didn't happen. It was a vision that the disciples had. They also say that Christ did not die on the cross in reality. They said that he only fainted on the cross. They say that he was still alive when he was taken down from the cross.
But brethren, let me tell you that all of these blasphemies and doubts against the infallible, holy, inerrant, sufficient, and inspired Word of God are nothing but lies that come from the pit of hell. Hermanos, los testigos oculares de la resurrección de Cristo manifestaron claramente las pruebas de la resurrección. En Lucas 24, capítulo 24, versos 3:75, tenemos la narrativa de Jesús hablando con los discípulos en el camino a Emaús. Y específicamente en los versos 26 y 27, Jesús hace uso de las profecías del Antiguo Testamento con las palabras: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Hermanos, Jesús usó estas palabras para enseñarles a los discípulos que esta resurrección que había sucedido no era un hecho que hubiera pasado hacía solamente algunos días. No, esto era algo que había sido predestinado y decretado desde la eternidad pasada por el Padre antes de la fundación del mundo. Now, the eyewitnesses of the resurrection of Christ manifest clearly the evidence of his resurrection. We read in Luke 24, verse 13 to 35, the account of Jesus speaking with the disciples on the road to Emmaus. And specifically in verses 26 and 27, Jesus made use of the Old Testament prophecies, and he says these words: was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures these things concerning himself. Jesus used these words to teach the disciples on the way in the road to Emmaus that this resurrection they were talking about was not a fact that just had happened a few days ago as a coincidence, as a surprise. That's not what Jesus said. Jesus said, this had been preordained. This had been decreed from eternity past by the Father before the foundation of the world. Lucas, hermanos, el escritor de Hechos, verso tras verso, comprueba con la predicación de los apóstoles que los apóstoles mismos fueron testigos de la muerte y, lo más importante, fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Consideremos, por ejemplo, el pasaje en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 22 al 24, y luego nos brincamos al 32. Pedro dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó. Luego en el verso 32, Pedro vuelve a reafirmar una vez más: a este Jesús resucitó Dios, del cual nosotros somos testigos. Now Luke, the writer of the book of Acts, verse by verse, proves with the preaching of the apostles that they themselves were the very eyewitnesses of the death and, the most important, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Consider as an example the passage in Acts chapter 2 verse 22 to 24, and then we go to verse 32. Listen to the words. This is Peter speaking. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know, this Jesus,
delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. You crucified and killed him by the hands of lawless men. But God raised him up. And then in verse 32, this Jesus God raised up, and of that we are all witnesses. También consideremos, hermanos, la predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia, en el mismo libro de Hechos, capítulo 13, versos 28 al 31. Escuchen las palabras de Pablo. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandaran a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea y Jerusalén. Ahora son sus testigos ante el pueblo. O más fuerte aún, hermanos, son los sonidos del silbato de un tren en una silenciosa biblioteca. Suenan más fuerte las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 4 y 7. Escuchen lo que dice. Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos de ellos duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Or consider, brothers and sisters, the words of Paul in his sermon in Antioch in Acts 13 verse 28 to 31. Listen to what Paul says. And though they found in him no guilt worthy of death, they asked Pilate to have him executed. And when they had the tree and laid him in the tomb, but God raised him from the dead. Listen to this. And for many days he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses to the people. Or even stronger than the sounds of a train whistle in a silent library are the words of the Apostle Paul in 1 Corinthians 15:47. Listen to the words. Christ was buried, that he was raised up on the third day in accordance to the scriptures. Listen to this. And he appeared to Cephas, then the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Hermanos, todos estos acontecimientos que hemos encontrado de los apóstoles como testigos oculares de los hechos de la resurrección de Jesús no son nada más que la prueba palpable de su resurrección. Después de todo, alguien podría decir, escribieron estas mentiras por todo el dinero que hicieron los apóstoles, ¿cierto? Toda la fama que ganaron. Pero es todo lo contrario. ¿Por qué habrían de haber muerto algunos de los apóstoles crucificados boca abajo? Otros decapitados, otros atravesados con una lanza, otros quemados con aceite caliente. Todo el sufrimiento, encarcelamiento, persecución, odio, prisiones, maldiciones y demás. ¿Por una mentira? ¿Por algo que no fue verdad? ¿Por un hombre que no resucitó? Al contrario, hermanos, todos estos testimonios y pruebas de la resurrección de Cristo gritan en voz alta desde sus tumbas: nosotros le vimos, nosotros tocamos sus heridas, nosotros comimos con él, nosotros hablamos con él, nosotros caminamos con él, nosotros le vimos ascender. Cristo está vivo, ha resucitado. Brethren, all these events that we just found of the apostles in the New Testament,
all of these accounts of the eyewitnesses of the resurrection of Jesus Christ are nothing more than the palpable proof of Christ's resurrection. After all, someone might say, okay, well, you know, all the fame that the apostles had, all the money that they made talking about the resurrection of Jesus. But no, it was the complete opposite. Why should some of the apostles suffer crucifixion face down? Others beheaded. Another pierced with a spear. All the sufferings, all the imprisonment, all the persecution, the hatred, the curses, and so forth. Well, for a lie? For a myth of a man who died and never rose? Brothers and sisters, on the contrary, all these testimonies and eyewitnesses and evidence of the resurrection of Jesus Christ shout out loud from their graves. We saw him. We touched him. We ate with him. We talked to him. We walked with him. We saw him ascending. Christ is alive. Christ is risen. Pero hermanos, después de haber comprobado la realidad de la resurrección de Jesucristo, la pregunta entonces surgiría, ¿es esto verdad? Y si es verdad, ¿cuáles son los beneficios de la resurrección de Jesucristo? Lo primero que debo mencionar, hermanos, acerca de los beneficios de la resurrección de Jesucristo es que todas las personas del mundo, en todas las épocas de la historia de la humanidad que mueran antes de la segunda venida de Cristo, resucitarán. Pero hay una diferencia inmensa como un abismo entre aquellos quienes resucitarán para vida eterna y aquellos quienes resucitarán para condenación y castigo eterno. Los beneficios de la resurrección de Cristo solo se aplican solamente a aquellos quienes serán resucitados para vida eterna. Aunque de alguna forma sabemos que la resurrección de Jesucristo se hace beneficiaria aún para aquellos quienes no recibirán a Cristo. Esto es lo que es comúnmente conocido en la teología como la gracia común. En otras palabras, tal como lo describe Mateo 4:5, dice Mateo, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Vean las palabras, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. En otras palabras, la resurrección de Jesucristo hasta cierta forma tiene beneficios aún para aquellos que no conocen a Cristo. But brethren, after having verified the reality and the proofs of the resurrection of Jesus Christ, the question would then arise. Although this resurrection of Jesus is true, what are the benefits of the resurrections in one's life? How does it benefit someone to know that the resurrection of Jesus is true? Well, the first thing I should mention in the benefits of Christ's resurrection is that all of the people in the world, in all ages in the history of mankind, who died before the second coming of Jesus Christ will be resurrected. But there is an immense difference, an abyss between those who will be resurrected for eternal life and those who will be resurrected for eternal damnation and punishment. These benefits of the resurrection of Christ apply only to those who will be resurrected for eternal life. Although I have to say that in some way or another, the resurrection of Jesus Christ becomes also beneficiary for those who will not receive Christ. This is what is commonly known in theology as the common grace. In other words, as is described in Matthew 5:45, listen to what Matthew says. So that you may be sons of your Father who is in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and he sends rain on the just and the unjust. So in other words, what Matthew is saying here is that God
the resurrection of Jesus Christ into all the elect are gathered to go to the Father, to some way, those who don't know Christ receive benefits of Jesus' resurrection. Pero lo más importante para nosotros esta mañana, hermanos, es saber los beneficios de la resurrección de Jesús en la vida de los creyentes. Y el primer beneficio de la resurrección, hermanos, es que la muerte de Cristo en la cruz fue una verdad absoluta. Romanos 4:25 dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz fue la paga y el trabajo redentor para con el Padre, y la resurrección de Jesucristo es la prueba, y no solamente la prueba, sino la vindicación y la aceptación del Padre diciendo: acepto el sacrificio, la deuda está pagada. Now, brothers and sisters, I must tell you that the most important thing for us this morning is to know the benefits of the resurrection of Jesus in the life and death of the believers. And the first benefit of the resurrection of Jesus is that the death of Christ on the cross was an absolute truth. This is clearly demonstrated in the letter to the Romans, chapter 4, verse 25. Listen to the words. Who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. In other words, Christ's death on the cross was a payment in the redemptive work of the Jesus Christ to the Father. And the resurrection of Jesus Christ is the test, the proof, and the vindication of the acceptance as a payment to the Father. It's like the Father is saying, with the resurrection, I accept the payment. The debt is paid. El segundo beneficio de la resurrección de Cristo es que todo lo que Jesús aseguró de sí mismo era verdad. Jesús en diferentes partes de los evangelios demostró una y otra vez ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de su pueblo, la vid verdadera, el agua de vida, el camino, la verdad, la vida, una vez más, el buen pastor, el Hijo de David, el Cordero de Dios, etc. Pero la mayoría de aquellos quienes escucharon estas afirmaciones de su persona y de su propia boca, le rechazaron y peor aún, le crucificaron. Now, the second benefit of the resurrection of Christ is that everything that Jesus declares of himself was true. Jesus, in different parts of the Gospels, prove again and again to be the Son of God, the Messiah, the Savior of his people, the true vine, the water of life, the way, the truth, the Good Shepherd, the Son of David, the Lamb of God, and so on. But most of those who heard these statements of the very lips of Jesus Christ, not only they rejected him, but worse, they crucified him. Esto, hermanos, está claramente demostrado cómo rechazaron a Jesús en Romanos capítulo 1, verso 4. Vean lo que dice. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, lo que este pasaje dice y asegura es que la resurrección de Jesucristo declaraba a Jesús como el único y verdadero Hijo de Dios, porque la resurrección validaba la afirmación de la deidad de Cristo y aún sus mismas predicciones de morir para después resucitar. Now, as these people's rejecting Jesus and how Jesus is proving I am the true vine, I am the way and the life, is clearly demonstrated in Romans 1:4. Listen to the words. And he was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord.
In other words, what this passage is stating is that the resurrection of Jesus Christ declare him as the one and true Son of God, because the resurrection was a validation or an affirmation of his deity, and even prove every prediction that he spoke about from his dead to him rising again. Ahora, hermanos, el tercer beneficio de la resurrección es que podemos estar confiados de la vida eterna. El apóstol Pablo declaró esta verdad en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 14. Vean lo que dice: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto a ustedes. Now, brothers and sisters, the third benefit of the resurrection of Jesus Christ is that we can be confident of eternal life. The Apostle Paul stated this truth in his second letter to the Corinthians, chapter 4, verse 14. This is what he said: knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into his presence. Ahí mismo, hermanos, en esa misma carta, segunda de Corintios, capítulo 13, verso 4, Pablo asegura que porque ciertamente él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios, así también nosotros somos débiles en él, sin embargo viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. En otras palabras, hermanos, la resurrección de Cristo nos da la satisfacción, la seguridad, la calma, la paz y la promesa que en el día de juicio nosotros estaremos con Cristo, gozando de una vida eterna de adoración y de contemplación al Padre en el lugar celestial, donde Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más clamor, ya no habrá más duelo. Cristo nos va a llevar ahí. Now take as another example that in the same letter, but chapter 13 and verse 4 in 2 Corinthians, Paul assures us that because he was crucified in weakness, believes by the power of God, for we also are weak in him, but in dealing with us, we will live with him by the power of God. In other words, the resurrection of Jesus Christ give us satisfaction, assurance, peace, and the promise that on the day of judgment we'll be eternally living and enjoying Jesus Christ. Brothers and sisters, will be enjoying an eternal life of adoration and contemplation of the Father in heaven. The place where he will wipe away every tear from our eyes. The place where death shall be no more. The place where neither shall be mourning nor crying, nor any more pain. This is the assurance of resurrection. Hermanos, el cuarto beneficio de Cristo resucitado es que tenemos en el cielo un sumo sacerdote quien trascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, es el que también intercede por nosotros. En otras palabras, hermanos, las acusaciones de Satanás por los pecados cometidos se hacen nulos ante la muerte y resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo está intercediendo día tras día por nosotros ante el Padre. The fourth benefit of the risen Christ is that we have in heaven a high priest who has transcended the heavens and is seated to the right hand of the Father. The book of Romans chapter 8 verse 34 states the following: who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God,
and who indeed is interceding for us. In other words, Satan's accusations of committed sins become void at the death and resurrection of Jesus Christ. And why? Because Jesus is at the right hand of the Father, constantly interceding for us and saying, Father, forgive them because they don't know what they're doing. Hermanos, el Señor es el juez justo, pero también es el Salvador, en el que el pecador arrepentido mira solamente para salvación y en su nueva vida comparte de la resurrección de Cristo, porque hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Brothers and sisters, the Lord Jesus Christ is the righteous judge, but He is also the Savior in whom the repentant sinner looks only for salvation. And in His new life, He shares the resurrection of Christ because we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Hermanos, Cristo ahora intercede por nosotros, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino a uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, hermanos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia en la pronta ayuda. Dear brother, dear sisters, let me tell you that Christ is interceding for us. Because we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast to our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted just as we are, yet without sin. Let us then with confidence, brothers and sisters, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. Hermanos, el quinto y último beneficio de la resurrección de Jesucristo lo encontramos en su ascensión. La resurrección, hermanos, de Jesucristo hubiera sido una mera resurrección del cuerpo, tal y como fueron las del hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes capítulo 17. ¿O qué decimos de aquella de la hija de Jairo en Mateo capítulo 9? ¿Qué podemos decir de la resurrección del mismo Lázaro en Juan capítulo 11? ¿O qué si hablamos de la resurrección del joven Eutico en Hechos capítulo 20? La resurrección de Jesucristo hubiera sido tal y como la resurrección de estas personas si nuestro Señor Jesucristo no hubiera ascendido al cielo. Now the fifth and final benefit of the resurrection of Jesus Christ is found in His ascension. The resurrection of Christ would have been a mere resurrection of the body, such as the son of the widow Sarepta in 1 Kings 17. Or what do we say about the daughter of Jairus in Matthew 9? What about the very famous resurrection of Lazarus in John 11? Or how about the resurrection of the young man by the name of Eutychus in Acts 20? The resurrection of our Lord Jesus Christ would have been just a mere resurrection as any other if He hadn't ascended to the heavens. Hermanos, si Cristo después de su resurrección no hubiera ascendido a la diestra del Padre y su cuerpo no se hubiera hecho glorificado y hecho celestial para ascender al cielo, Cristo después de que resucitó tenía un cuerpo de carne y hueso.
con el cual comió con los discípulos. Por lo tanto, si Jesús no hubiera resucitado, nuestros cuerpos jamás hubieran sido transformados, glorificados y hechos celestiales para poder disfrutar la presencia de Dios en el cielo. If Christ after his resurrection had not ascended to the right hand of the Father, his body would not have become glorified and celestial to ascend to the heavens. Jesus after his resurrection had a body of flesh and bones, which he ate with the disciples. But if he hadn't ascended, if he hadn't resurrected, then our bodies will never have been transformed, glorified, and made celestial to enjoy the eternal presence with the Father. Si Cristo después de su resurrección no hubiera ascendido al Padre, no pudiera en este momento estar a la diestra del Padre y por consecuencia nosotros no tendríamos un sumo sacerdote. Si Cristo no hubiera ascendido después de su resurrección, nuestra vida hubiera muerto juntamente con Cristo y por lo tanto no seríamos manifestados en gloria. If Christ after his resurrection had not ascended to the Father, he could not at this very moment be seated at the right hand, and consequently we would not have a high priest. If Christ had not ascended to the heaven after his resurrection, our life would have died together with Christ, and therefore we would never be manifested with him in glory. Si Cristo no hubiera ascendido después de su resurrección, entonces no sería un Cristo soberano. Por lo tanto, Él no sería la cabeza de todo varón, como está escrito en 1 Corintios 11. Cristo tampoco sería la cabeza de todo principado y potestad, como dice Colosenses 2. Y todas las autoridades del mundo invisible y de los hombres no estarían bajo su dominio, como lo asegura Pedro. Brothers and sisters, if Jesus had not ascended to heaven after his resurrection, then he would not be a sovereign Christ. Therefore, he would not be the head of every male, as it is written in 1 Corinthians 11. If Christ would not be the head of all principalities and powers, as it is written in Colossians 2. All the authorities in the invisible world and men would not be under his dominion, as we read in 1 Peter. Pero amado hermano, amada hermana, tengo buenas noticias esta mañana. Cristo resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Cristo resucitó y ascendió y por lo tanto es soberano y por lo tanto es la cabeza de todo varón, principado y potestades. Cristo resucitó y ascendió a la diestra del Padre y con esto preparó el camino para que nuestros cuerpos también resucitaran y fueran transformados en gloria y hechos celestiales para ver al Padre. Cristo resucitó y ascendió al cielo y es nuestro sumo sacerdote quien intercede por nosotros ante el Padre constantemente. Hermanos, Cristo resucitó y ascendió al Padre y nosotros vamos a estar con Él algún día. Hermanos, Cristo resucitó y ascendió a los cielos y tenemos una gloriosa esperanza de su regreso para llevarnos con Él y vivir eternamente con Él. But dear brother, dear sister, I got good news for you this morning. Christ rose and He ascended to the right hand of the Father. Christ rose and He ascended to the heaven, and therefore He is sovereign and the head of every male principality and all powers. Christ rose and ascended to the heaven to prepare the way for our bodies to also be resurrected and transformed into glory so we can see the Father. Christ rose and ascended to heaven, and He is our high priest, the one who intercedes for us constantly before the Father.
Brethren, Christ rose and ascended to the heaven with the Father, and we are going to be with him someday. Brethren, Christ rose and ascended to heaven, and we have a glorious hope in his return to take us with him and to live eternally with him, to be praising the Father. Hermanos, ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios, al Padre, y después que haya terminado todo con dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a todas las cosas. Y cuando haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que se sujetó a Él y todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Dear brethren, now Jesus Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, then his coming those who belong to Christ. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. For God has put all things in subjection under his feet. But when he says all things are put in subjection, it is plain that he is accepted who put all things in subjection under him. When all things are subjected to him, then the Son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him, that God may be all in all. Amén. Hermanos, vamos a orar nuestra oración de aplicación. Let's pray our prayer of application. Father, as we read your word, as we hear the benefits and the proofs of the resurrection, Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I pray that your word might transform lives. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra regenere corazones, santifique las almas, transforme las mentes, renueve las mentes. Padre, te ruego que aquellos que escuchan en línea, Señor, también sean bendecidos. And Father, we are thankful this morning for the resurrection of your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus, for conquering the death. Thank you, Lord, for being with us, for rescuing us. Te damos gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, y que tu palabra, Señor, sea glorificada para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.